Módulo número 5. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Miocardiopatías. Enfermedades del aparato cardiovascular. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, abril de 2021. Contenido. La definición. El cuadro clínico. Los tipos de miocardiopatías. Dilatada, hipertrófica y restrictiva. Las causas principales de miocardiopatía. Y por último el pronóstico y tratamiento. Definición. Miocardiopatías. Una minoría importante de los casos de insuficiencia cardíaca se debe a alteraciones, familiares, genéticas, o no, adquiridas, que pueden confinarse al corazón o ser trastornos multisistémicos. El término miocardiopatía se refiere a los trastornos del miocardio en el cardíaco presenta alguna anomalía estructural y funcional, en ausencia de enfermedad coronaria, hipertensión, valvulopatías o cardiopatías congénitas que expliquen la anomalía miocárdica observada. Las miocardiopatías se clasifican en 4 tipos principales en función de la morfología y de la fisiopatología ventriculares. Miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva y miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Las enfermedades que no entran en estos grupos, como la fibroelastosis endocárdica y la ausencia de compactación del ventrículo izquierdo, se denominan miocardiopatías sin clasificar. Puede haber fenotipos mixtos. Por ejemplo, es frecuente que los pacientes con miocardiopatías hipertrófica y dilatada tengan fisiología ventricular izquierda restrictiva, o que presenten dilatación ventricular. Miocardiopatía hipertrófica. Definición y epidemiología. La miocardiopatía hipertrófica se define como una hipertrofia ventricular izquierda no explicada, sin alteraciones de la carga, valvulopatía, hipertensión, defectos cardíacos congénitos, que expliquen la magnitud de la hipertrofia. Esta enfermedad se da en todas las razas con una prevalencia del 0,2 al 0,5%. Biopatología. La miocardiopatía hipertrófica suele ser familiar, con herencia autosómica dominante. Las mutaciones en los genes de las proteínas contráctiles del sarcómero son responsables del 50 al 60% de los casos, aproximadamente. Se han identificado más de 1.400 mutaciones dentes, con notables variaciones en la penetración de la enfermedad y en su expresión clínica. Se ha observado un fenotipo clínico similar asociado a otros trastornos genéticos infrecuentes, como el síndrome de Noonan, la ataxia de Friedreich, la neurofibromatosis, la esferocitosis hereditaria, los trastornos de la cadena respiratoria, las enfermedades por depósito de glucógeno y los trastornos del almacenamiento lisosómico. Anatomía patológica. En la forma habitual de la miocardiopatía hipertrófica autosómica dominante, la hipertrofia miocárdica suele afectar al tabique interventricular más que a otras zonas del ventrículo izquierdo. También se observan otras formas de afectación, como la concéntrica, la mesoventricular, que en ocasiones se asocia a un divertículo apical del ventrículo izquierdo, y la apical. En el 44% de los casos también hay hipertrofia del ventrículo derecho. A menudo los músculos papilares se encuentran poco desarrollados y pueden estar desplazados hacia adelante, de forma que contribuyen al movimiento sistólico anterior de la valva anterior de la válvula mitral en el 25% de los pacientes, y de la valva posterior en el 10% de los casos, en reposo. A menudo la válvula mitral es anómala desde el punto de vista estructural, con elongación de la valva anterior y, en ocasiones, con inserción directa del músculo papilar en la valva anterior. La característica histológica de la miopatía hipertrófica es una tríada de hipertrofia de los miocitos, desorganización de dichas células y fibrosis intersticial. La desorganización de los miocitos se refiere a la arquitectura del miocardio. Los miocitos adyacentes se alinean de forma oblicua o perpendicular entre sí, junto con un aumento del colágeno intersticial. La arquitectura miofibrilar en el seno del miocito también se desorganiza. Aunque se observa desorganización de los miocitos en la estenosis aórtica, en la hipertensión de larga duración y en algunas formas de cardiopatías congénitas, se cree que una desorganización intensa, que afecte a más del 10% de los miocitos del tabique ventricular, puede ser un marcador muy específico de miocardiopatía hipertrófica.
A menudo las pequeñas arterias coronarias intramurales aparecen displásicas y estrechadas debido al engrosamiento de la pared y a la hiperplasia de los miocitos lisos. Figura 61. Enfoque inicial para la clasificación de las miocardiopatías. La evaluación de los síntomas o signos compatibles con insuficiencia cardíaca incluye la confirmación de que pueden atribuirse a una causa cardíaca. Aunque esta conclusión suele ser evidente en la exploración física habitual y en el ELA, la ecocardiografía permite confirmar la enfermedad cardíaca y aporta pruebas de la presencia de otras cardiopatías, por ejemplo anomalías focales indicativas de una valvulopatía o una cardiopatía congénita. Una vez excluidos estos cuadros, se considera en general que la miocardiopatía es dilatada, restrictiva o hipertrófica. A veces, en los pacientes con estructura y contractilidad cardíaca aparentemente normales, se encuentran patrones de flujo intracardíaco anómalos compatibles con disfunción diastólica, pero también hay que analizar con cuidado otras causas de sus síntomas. La mayoría de los pacientes con la llamada disfunción diastólica tienen también criterios, al menos limítrofes, de hipertrofia ventricular izquierda en el marco de hipertensión crónica y diabetes. Una reducción moderada de la fracción de eyección sin dilatación importante o con un patrón de miocardiopatía restrictiva se denomina miocardiopatía mínimamente dilatada, que puede corresponder a una entidad distinta o a la transición entre la enfermedad aguda y crónica. Tabla 61. Tipos de miocardiopatía. Hipertrófica, dilatada, restrictiva, y la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Fisiopatología. La anomalía de la geometría ventricular, el engrosamiento de la pared, la hipertrofia de los miocitos, la desorganización de los miocitos y de las miofibrillas y la fibrosis miocárdica contribuyen a alterar la función diastólica del ventrículo izquierdo. El resultado neto es la elevación de las presiones teles del ventrículo izquierdo, la aparición de síntomas de insuficiencia cardíaca y la reducción de la tolerancia del ejercicio. Las mediciones globales de la función sistólica del ventrículo izquierdo suelen ser normales, pero la disfunción miocárdica regional y el deterioro sistólico progresivo son relativamente frecuentes. Aproximadamente el 25% de los pacientes presentan obstrucción del flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, causada por el contacto entre la valva anterior de la válvula mitral y el tabique interventricular durante la sístole ventricular. Muchos pacientes sin obstrucción del flujo de salida en reposo lo presentan con maniobras de provocación fisiológicas o farmacológicas que reducen el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo o aumentan la contractilidad del ventrículo izquierdo. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los pacientes no presentan síntomas, o solo presentan síntomas leves o intermitentes. La progresión de los síntomas suele ser lenta, relacionada con la edad y asociada a un deterioro gradual de la función del ventrículo izquierdo a lo largo de decenios. Menos del 5% presentan síntomas, o solo presentan síntomas leves o intermitentes. La progresión de los síntomas suele ser lenta, relacionada con la edad y asociada a un deterioro gradual de la función del ventrículo izquierdo a lo largo de decenios. Menos del 5% de los pacientes presentan deterioro sintomático rápido. Los síntomas pueden ser intermitentes. La progresión de los síntomas suele ser lenta, relacionada con la edad y asociada a un deterioro gradual de la función del ventrículo izquierdo a lo largo de decenios. Menos del 5% de los pacientes presentan deterioro sintomático rápido. Los síntomas pueden comenzar a cualquier edad, incluso muchos años después de la aparición relacionada con la edad y asociada a un deterioro gradual de la función del ventrículo izquierdo a lo largo de decenios. Menos del 5% de los pacientes presentan deterioro sintomático rápido. Los síntomas pueden comenzar a cualquier edad, incluso muchos años después de la aparición de las manifestaciones electrocardiográficas o ecocardiográficas de la hiperventrículo izquierdo a lo largo de decenios. Menos del 5% de los pacientes presentan deterioro sintomático rápido. Los síntomas pueden comenzar a cualquier edad, incluso muchos años después de la aparición de las manifestaciones electrocardiográficas o ecocardiográficas de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. A veces la muerte súbita puede. Ciento de los pacientes presentan deterioro sintomático rápido. Los síntomas pueden comenzar a cualquier edad, incluso muchos años después de la aparición de las manifestaciones electrocardiográficas o ecocardiográficas de la hipertrofia del ventrículo izquierdo.
A veces la muerte súbita puede ser la presentación inicial, pero la mayoría de las personas con miocardio. Los síntomas pueden comenzar a cualquier edad, incluso muchos años después de la aparición de las manifestaciones electrocardiográficas o ecocardiográficas de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. A veces la muerte súbita puede ser la presentación inicial, pero la mayoría de las personas con miocardiopatía hipertrófica no tienen síntomas o tienen pocos después de la aparición de las manifestaciones electrocardiográficas o ecocardiográficas de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. A veces la muerte súbita puede ser la presentación inicial, pero la mayoría de las personas con miocardiopatía hipertrófica no tienen síntomas o tienen pocos, y a menudo el diagnóstico se hace a consecuencia de un cribado familiar, ecocardiográficas de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. A veces la muerte súbita puede ser la presentación inicial, pero la mayoría de las personas con miocardiopatía hipertrófica no tienen síntomas o tienen pocos, y a menudo el diagnóstico se hace a consecuencia de un cribado familiar, de la detección accidental de un soplo cardíaco o por un electrocardio. A veces la muerte súbita puede ser la presentación inicial, pero la mayoría de las personas con miocardiopatía hipertrófica no tienen síntomas o tienen pocos, y a menudo el diagnóstico se hace a consecuencia de un cribado familiar, de la detección accidental de un soplo cardíaco o por un electrocardiograma anómalo. Aproximadamente del 20 al 30% de las personas con miocardiopatía hipertrófica no tienen síntomas o tienen pocos, y a menudo el diagnóstico se hace a consecuencia de un cribado familiar, de la detección accidental de un soplo cardíaco o por un electrocardiograma anómalo. Aproximadamente del 20 al 30% de los adultos presentan dolor torácico que puede desencadenar síntomas o tienen pocos, y a menudo el diagnóstico se hace a consecuencia de un cribado familiar, de la detección accidental de un soplo cardíaco o por un electrocardiograma anómalo. Aproximadamente del 20 al 30% de los adultos presentan dolor torácico que puede desencadenarse por el esfuerzo o aparecer en reposo, o por la noche. Frecuencia de un cribado familiar, de la detección accidental de un soplo cardíaco o por un electrocardiograma anómalo. Aproximadamente del 20 al 30% de los adultos presentan dolor torácico que puede desencadenarse por el esfuerzo o aparecer en reposo, o por la noche. Es habitual la angina postprandial asociada a un esfuerzo leve, soplo cardíaco o por un electrocardiograma anómalo. Aproximadamente del 20 al 30% de los adultos presentan dolor torácico que puede desencadenarse por el esfuerzo o aparecer en reposo, o por la noche. Es habitual la angina postprandial asociada a un esfuerzo leve. La disnea de leve a moderada desencadenada por el esfuerzo es del 20 al 30% de los adultos presentan dolor torácico que puede desencadenarse por el esfuerzo o aparecer en reposo, o por la noche. Es habitual la angina postprandial asociada a un esfuerzo leve. La disnea de leve a moderada desencadenada por el esfuerzo es relativamente frecuente, y algunos pacientes presentan disnea paroxtorácico que puede desencadenarse por el esfuerzo o aparecer en reposo, o por la noche. Es habitual la angina postprandial asociada a un esfuerzo leve. La disnea de leve a moderada desencadenada por el esfuerzo es relativamente frecuente, y algunos pacientes presentan disnea paroxística nocturna que puede deberse a isquemia miocárdica tras reposo, o por la noche. Es habitual la angina postprandial asociada a un esfuerzo leve. La disnea de leve a moderada desencadenada por el esfuerzo es relativamente frecuente, y algunos pacientes presentan disnea paroxística nocturna que puede deberse a isquemia miocárdica transitoria o a arritmias. Aproximadamente el 20% a un esfuerzo leve. La disnea de leve a moderada desencadenada por el esfuerzo es relativamente frecuente, y algunos pacientes presentan disnea paroxística nocturna que puede deberse a isquemia miocárdica transitoria o a arritmias. Aproximadamente el 20% de los pacientes presenta síncope, y un porcentaje similar presente por el esfuerzo es relativamente frecuente, y algunos pacientes presentan disnea paroxística nocturna que puede deberse a isquemia miocárdica transitoria o a arritmias. Aproximadamente el 20% de los pacientes presenta síncope, y un porcentaje similar presenta presíncope. Son frecuentes las palpitaciones, que habitualmente presentan disnea paroxística nocturna que puede deberse a isquemia miocárdica transitoria o a arritmias. Aproximadamente el 20% de los pacientes presenta síncope, y un porcentaje similar presenta presíncope. Son frecuentes las palpitaciones, que habitualmente se atribuyen a extrasístoles supraventriculares o ventriisquemia miocárdica transitoria o a arritmias. Aproximadamente el 20% de los pacientes presenta síncope, y un porcentaje similar presenta presíncope.
Son frecuentes las palpitaciones, que habitualmente se atribuyen a extrasístoles supraventriculares o ventricular o a una contracción cardíaca enérgica. Las palpitaciones del 20% de los pacientes presenta síncope, y un porcentaje similar presenta presíncope. Son frecuentes las palpitaciones, que habitualmente se atribuyen a extrasístoles supraventriculares o ventricular o a una contracción cardíaca enérgica. Las palpitaciones continuadas suelen deberse a taquiarritmias supraventriculares. Porcentaje similar presenta presíncope. Son frecuentes las palpitaciones, que habitualmente se atribuyen a extrasístoles supraventriculares o ventricular o a una contracción cardíaca enérgica. Las palpitaciones continuadas suelen deberse a taquiarritmias supraventriculares, pero no es habitual la presentación con una arritmia asintomática. Palpitaciones, que habitualmente se atribuyen a extrasístoles supraventriculares o ventricular o a una contracción cardíaca enérgica. Las palpitaciones continuadas suelen deberse a taquiarritmias supraventriculares, pero no es habitual la presentación con una arritmia asintomática. Los pacientes con hipertrofia distal o apical tienen supraventriculares o ventricular o a una contracción cardíaca enérgica. Las palpitaciones continuadas suelen deberse a taquiarritmias supraventriculares, pero no es habitual la presentación con una arritmia asintomática. Los pacientes con hipertrofia distal o apical tienen menos síntomas y arritmias, toleran mejor el ejercicio y su pronóstico enérgica. Las palpitaciones continuadas suelen deberse a taquiarritmias supraventriculares, pero no es habitual la presentación con una arritmia asintomática. Los pacientes con hipertrofia distal o apical tienen menos síntomas y arritmias, toleran mejor el ejercicio y su pronóstico es bueno. Pero en ocasiones arritmias supraventriculares, pero no es habitual la presentación con una arritmia asintomática. Los pacientes con hipertrofia distal o apical tienen menos síntomas y arritmias, toleran mejor el ejercicio y su pronóstico es bueno. Pero en ocasiones con una arritmia asintomática. Los pacientes con hipertrofia distal o apical tienen menos síntomas y arritmias, toleran mejor el ejercicio y su pronóstico es bueno. Pero en ocasiones distal o apical tienen menos síntomas y arritmias, toleran mejor el ejercicio y su pronóstico es bueno. Pero en ocasiones mejor el ejercicio y su pronóstico es bueno. Pero en ocasiones. Diagnóstico. Debe obtenerse la historia familiar de hasta 3 o 4 generaciones en todos los diagnósticos nuevos de miocardiopatía, porque ayuda a determinar la probabilidad de que se trate de una enfermedad familiar y el tipo de herencia. La evaluación diagnóstica inicial incluye los antecedentes familiares, centrados en enfermedades cardíacas o muertes prematuras, una anamnesis exhaustiva centrada en los síntomas cardiovasculares, una exploración física cuidadosa, un electrocardiograma de 12 derivaciones, y un ecocardiograma bidimensional. La evaluación general puede aportar datos diagnósticos en pacientes cuya miocardiopatía hipertrófica se asocia a síndromes o a trastornos metabólicos. Por ejemplo, el síndrome de Noonan se caracteriza por baja estatura, retraso del desarrollo, anomalías cutáneas, manchas café con leche, hipertelorismo, tosis, implantación baja de las orejas con rotación de estas hacia atrás, y membranas en el cuello. Estos hallazgos también corresponden al síndrome Leopard, que es menos frecuente. Los angioqueratomas, la anhidrosis, los síntomas de tipo Renaud con neuropatía, la córnea verticilada, de Gruber, o distrofia de Fleischer, la dilatación vascular retiniana, los acúfenos, la diarrea y la proteinuria son datos típicos de la enfermedad de Fabry. Exploración física. La exploración física del sistema cardiovascular suele ser normal.
En presencia de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, el pulso arterial con ascenso y descenso rápidos, a veces tipo Bisferiens, el latido de la punta es sostenido o doble, rehijo de un impulso auricular palpable, seguido por la contracción del ventrículo izquierdo, y en la auscultación se escuchará un soplo sistólico de eyección, de máxima intensidad en el borde esternal izquierdo, y que se irradia al borde esternal superior derecho y al ápex. La mayoría de los pacientes con obstrucción del flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo presentan también un soplo de insuficiencia mitral, que se debe a que las valvas de la válvula mitral no coactan debido al desplazamiento anterior de la válvula mitral en sístole. Las maniobras fisiológicas y farmacológicas que reducen la poscarga o el retorno venoso, por ejemplo, ponerse de pie, la maniobra de Valsalva, la inhalación de nitrito de amilo, o que aumentan la contractilidad, por ejemplo, un latido después de una extrasístole, aumentarán la intensidad del soplo, mientras que las maniobras que aumentan la precarga y el retorno venoso, por ejemplo, ponerse en cuclillas o apretar los puños, la reducirán. Por el contrario, en la mayoría de los pacientes que no presentan obstrucción del flujo del tracto ventricular los signos físicos son limitados, y reejan la contracción hiperdinamica, pulso de ascenso rápido, y la escasa distensibilidad de los ventrículos derecho, onda prominente en la presión yugular venosa, e izquierdo, galope S4, doble latido del ápex. Evaluación diagnóstica. Más del 95% de los pacientes presentan anomalías en el electrocardiograma, pero no son específicas de la enfermedad. Las alteraciones más habituales son el aumento del voltaje del QRS compatible con hipertrofia del ventrículo izquierdo, desviación del eje a la izquierda, 15 al 20%, ondas Q anómalas, 25 al 30%, casi siempre en las derivaciones inferolaterales, y alteraciones del segmento ST o de la onda T, mayor al 50%. En la miocardiopatía hipertrófica es raro observar un aumento aislado del voltaje del QRS sin alteraciones del segmento ST o inversión de la onda T. La presencia de engrosamiento predominantemente distal o apical se asocia a ondas T gigantes negativas invertidas en el electrocardiograma, que son máximas en las derivaciones V3 y V4. El ecocardiograma bidimensional es la piedra angular en el estudio diagnóstico por imagen, pero se puede recurrir a la resonancia magnética y a la tomografía computarizada si el ecocardiograma es de mala calidad. En la mayoría de los pacientes la hipertrofia es asimétrica y afecta a las partes anterior y posterior del tabique intraventricular. No obstante, la hipertrofia puede ser más generalizada y afectar a la pared libre del ventrículo izquierdo, o ser localizada y estar confinada a otras distintas del tabique, como la pared lateral o la posterior del ventrículo izquierdo. El ecocardiograma permite medir el grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, tanto en reposo como después de practicar maniobras de provocación. Habitualmente, los pacientes con un gradiente en el tracto de salida de 30 mmHg o más, presentan desplazamiento sistólico anterior de la válvula mitral, lo que pone en contacto la valva mitral anterior o, menos frecuentemente, la posterior con el tabique intraventricular durante la sístole, asociado a un chorro de insuficiencia mitral de dirección posterior, cuya severidad es proporcional a la severidad de la obstrucción. La mayoría de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica presentan dilatación de la aurícula izquierda y datos ecocardiográficos de disfunción diastólica. La resonancia magnética, aunque innecesaria para el diagnóstico, muestra fácilmente las anomalías características. Prueba de esfuerzo. Si está disponible, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar con mediciones del metabolismo e intercambio gaseoso proporciona una evaluación precisa y reproducible de la capacidad de ejercicio, que se puede seguir periódicamente. Rara vez se precisa un cateterismo cardíaco para el diagnóstico o el tratamiento, puede estar indicado si es preciso medir las presiones intracardíacas para orientar las decisiones terapéuticas, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia mitral grave, y para descartar enfermedad coronaria concomitante en pacientes con dolor torácico. Criterios diagnósticos. Por lo general se acepta para el diagnóstico un grosor de la pared de más de 2 desviaciones estándar por encima de la media, corregido en función de la edad, el sexo y la estatura. En adultos, esta cifra suele ser de 1,5 centímetros o más en hombres, y de 1,3 centímetros o más en mujeres.
En presencia de otras causas de hipertrofia del ventrículo izquierdo, como la hipertensión sistémica de larga evolución o la estenosis aórtica, el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica puede ser problemático. Pero la hipertrofia secundaria a otras causas rara vez supera los 1,8 centímetros. En deportistas de élite la hipertrofia suele ser menor de 1,6 centímetros en hombres y de 1,4 centímetros en mujeres, y habitualmente se asocia a un aumento de la dimensión telediastólica del ventrículo izquierdo y del volumen latido. Un electrocardiograma con ondas Q alteraciones de la repolarización inferolateral en deportistas apunta al diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Dado que la probabilidad de presentar miocardiopatía hipertrófica es del 50% si la padece un pariente de primer grado, en los criterios diagnósticos modificados se tiene en cuenta la elevada probabilidad de que en estos casos unos hallazgos electrocardiograma y ecocardiográficos no explicados sean reflejo de una expresión incompleta de la enfermedad, con los riesgos y complicaciones correspondientes y la transmisión del gen a sus hijos. Tabla 63. Criterios diagnósticos de la miocardiopatía hipertrófica en parientes de primer grado de pacientes afectados. Tratamiento. El tratamiento clínico se basa principalmente en los síntomas. Son excepciones los tratamientos específicos de las enfermedades por depósito lisosómico, como las de Pompey-Fabry y la ataxia de Friedreich. El tratamiento de los demás pacientes con hipertrofia miocárdica se centra en el asesoramiento de los familiares, el tratamiento de los síntomas y la prevención de las complicaciones relacionadas con la enfermedad. Evaluación de la familia. Todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica deben recibir asesoramiento sobre las consecuencias del diagnóstico para sus familias. Un análisis minucioso del árbol genealógico permite tranquilizar a los parientes que no corren riesgo de heredar la enfermedad. Para los parientes en riesgo, las directrices vigentes recomiendan el cribado con un electrocardiograma de 12 derivaciones y ecocardiograma cada 12 a 18 meses, habitualmente desde los 12 años de edad, salvo que haya un antecedente familiar maligno de muerte súbita prematura, que el niño tenga síntomas, que sea un deportista de competición o que haya sospecha clínica de hipertrofia del ventrículo izquierdo, hasta que termine de crecer y alcance la madurez, normalmente hacia los 18 a 21 años de edad. Posteriormente, si no hay signos de expresión de la enfermedad, se aconseja hacer un seguimiento cada 5 años porque, en algunas familias, puede que la hipertrofia del ventrículo izquierdo no debute hasta bien entrada la adulta. En los criterios diagnósticos modificados se tiene en cuenta la elevada probabilidad de que los hallazgos electrocardiograma y ecocardiográficos en parientes de primer grado que no se expliquen por otra causa sean en realidad una expresión incompleta de la enfermedad. Si es posible hacerlos, los análisis genéticos permiten identificar la mutación causante de la enfermedad en un caso índice, que facilita entonces el diagnóstico presintomático de los miembros de la familia. Siempre que se considere la posibilidad de hacer análisis genéticos se informará a los pacientes sobre su finalidad, del tipo de herencia más probable, y de los posibles peligros y limitaciones de dichos análisis. Tratamiento de los síntomas. Tratamiento médico. Las opciones terapéuticas en pacientes sin gradiente del flujo de salida del ventrículo izquierdo se limitan predominantemente al tratamiento farmacológico. El beta bloqueo puede mejorar el dolor torácico y la disnea. La dosis, que al principio debe ser equivalente a la de propranolol, 120 mg por día, debe aumentarse gradualmente hasta alcanzar una frecuencia cardíaca objetivo de 50 a 70 latidos por minuto en reposo, y de 130 a 140 latidos/min con el ejercicio máximo. Los antagonistas del calcio, como el verapamilo, con una dosis inicial de 120 mg día, y el diltiazem, con una dosis inicial de 180 mg por día, son alternativas útiles, sobre todo en pacientes con dolor torácico resistente, pero puede precisar dosis elevadas, por ejemplo, verapamilo mayor de 480 mg por día, diltiazem mayor de 360 mg por día. En pacientes con disnea paroxística nocturna sin indicio de obstrucción del flujo de salida ventricular, puede que la causa sea transitoria, como isquemia miocárdica o arritmias, pero no suele ser posible identificar la causa precisa.
Estos pacientes, y los que presentan elevación crónica de las presiones pulmonares, pueden precisar diuréticos, por ejemplo, furosemida 20 a 40 mg por vía oral en función de las necesidades, seguido por 20 mg por día, en caso necesario. La dosis y la duración del tratamiento diurético deben reducirse al mínimo, porque su empleo imprudente puede ser peligroso, sobre todo en pacientes con alteración diastólica grave o con obstrucción inestable. Opciones terapéuticas médicas. Si los síntomas se deben a obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, el principal objetivo del tratamiento es reducir el gradiente del tracto de salida. Las opciones son los fármacos inotrópicos negativos, la cirugía, la implantación de un marcapaso secuencial auriculoventricular a ablación percutánea del tabique interventricular con alcohol. Aproximadamente del 60 al 70% de los pacientes mejoran con beta bloqueantes, aunque a menudo se precisan dosis elevadas, equivalente a 480 mg de propranolol, y los efectos secundarios suelen ser limitantes. Cuando el beta bloqueo solo no es eficaz, puede serlo la disopiramida en la dosis máxima tolerada, habitualmente, de 400 a 600 mg por día, en hasta 2/3 de los pacientes, pero los efectos secundarios de tipo anticolinérgico, por ejemplo, sequedad de ojos y boca, retención urinaria, limitan su utilización. La disopiramida debe administrarse junto a una dosis intermedia de un beta bloqueante, por ejemplo, propranolol en dosis de 120 a 240 mg por día, que reducirá la frecuencia cardíaca y la conducción rápida en el nódulo auriculoventricular en caso de arritmia supraventricular. En pacientes con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo que reciben un beta bloqueante y disopiramida, deben evitarse otros antiarrítmicos que alteren la repolarización, por ejemplo, sotalol o amiodarona, por su posible efecto proarrítmico. En pacientes con gradiente en el tracto de salida el verapamilo puede ser eficaz, pero hay que tener cuidado en pacientes con obstrucción severa o con elevación de las presiones pulmonares. Tratamiento invasivo. En los casos de obstrucción importante del flujo de salida, gradiente mayor a 50 milímetros de mercurio, en los pacientes con síntomas que no responden al tratamiento médico, debe plantearse la posibilidad de intervención quirúrgica. La intervención quirúrgica más frecuente, la miomectomía del tabique ventricular, anula o reduce de manera significativa el gradiente en el 95% de los casos, reduce la insuficiencia mitral, y mejora la capacidad de ejercicio y los síntomas. La intervención debe practicarse en un centro con experiencia, donde la mortalidad debe ser inferior al 1% para la miomectomía aislada. Las principales complicaciones, bloqueo auriculoventricular, comunicaciones interventriculares, son infrecuentes, 2 al 5%. Cuando son necesarias técnicas concomitantes, por ejemplo, reparación o sustitución de la válvula mitral o injerto de derivación de arteria coronaria, o en presencia de otras alteraciones concurrentes, las de mortalidad perioperatoria son superiores, 4 al 5%. En los centros con experiencia, los resultados de la inyección selectiva de alcohol en una rama perforante septal seleccionada de la coronaria descendente anterior izquierda para crear una cicatriz septal localizada, son similares a los de la cirugía. La complicación no moral más importante es el bloqueo auriculoventricular, que obliga a colocar un marcapasos en el 5 al 20% de los pacientes. Un marcapasos bicameral programado con un breve retraso auriculoventricular para que la preexcitación sea máxima manteniendo un transporte auricular eficaz puede reducir el gradiente de salida entre un 30 y un 50%, pero apenas mejora objetivamente la capacidad de ejercicio en la mayoría de los pacientes. Los resultados, reducción de gradiente, mejora de síntomas, son mejores en pacientes de edad avanzada con tabiques angulados e hipertrofia septal superior localizada. Arritmias supraventriculares. La fibrilación auricular en la miocardiopatía hipertrófica se asocia a un riesgo elevado de embolia sistémica, por lo que en todos los pacientes con fibrilación auricular permanente o paroxística se considerará la posibilidad de anticoagular, índice normalizado internacional de 2 a 3. Tratamiento con una dosis baja de amiodarona, de 1000 a 1400 mg por semana, es eficaz para mantener el ritmo sinusal y controlar la respuesta ventricular durante los episodios intercurrentes. Puede ser necesario añadir un beta bloqueante a baja dosis, verapamilo o diltiazem, para controlar la frecuencia. No es frecuente que la amiodarona en dosis bajas tenga efectos secundarios graves.
Los beta bloqueantes, sobre todo los que presentan efectos de clase 3, por ejemplo, sotalol, son alternativas menos eficaces. En general, los principios del tratamiento de la fibrilación auricular en pacientes con miocardiopatía hipertrófica son similares a los de otros pacientes, teniendo en cuenta que el umbral para utilizar la anticoagulación debe ser bajo, por el elevado riesgo de embolia. Prevención de la muerte súbita. El riesgo global de muerte súbita en niños y adultos con miocardiopatía hipertrófica es aproximadamente del 0,5 al 1% por año, pero una minoría de individuos presentan un riesgo mucho mayor de arritmia ventricular y muerte súbita. En la miocardiopatía hipertrófica, el factor de acción de muerte súbita de origen cardíaco más potente es un antecedente de paro cardíaco. En pacientes que no presentan este antecedente, los marcadores de riesgo más útiles son los antecedentes familiares de muerte súbita prematura de origen cardíaco, menor de 40 años de edad, el síncope inexplicado, sin relación con mecanismos neurocardiogénicos, una respuesta plana o de hipotensión al ejercicio en bipedestación, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida en el electrocardiograma ambulatorio o durante el ejercicio, y la hipertrofia ventricular izquierda significativa en la ecocardiografía, definida por un grosor máximo de la pared del ventrículo izquierdo de 30 milímetros o más. Un modelo de predicción de riesgo clínico de muerte súbita, disponible permite estimar el riesgo absoluto de muerte súbita a 5 años. Los pacientes con una tasa de mortalidad anual del 4 al 6% según este modelo predictivo, o con 2 o más de estos marcadores, son candidatos a recibir un desfibrilador automático implantable. A todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica se les aconsejará que eviten los deportes de competición y el ejercicio físico intenso. Los pacientes que no presentan factores de riesgo no precisan desfibrilador automático implantable. Si tienen un factor de riesgo, la decisión sobre el desfibrilador automático implantable se tomará teniendo en cuenta la edad del paciente, la gravedad de la enfermedad y el nivel de riesgo aceptable. Figura 60.3. Estrategia terapéutica en la miocardiopatía hipertrófica. Tabla 60.4. Causas de miocarditis. Infección viral, virus de Coxsackie, virus de la inmunodeficiencia humana, virus hecho, adenovirus, gripe, sarampión, parotiditis, parvovirus, poliovirus, rubéola, virus de la varicela zoster, virus del herpes simple, citomegalovirus, virus de la hepatitis C, virus de la rabia, virus respiratorio sincitial, virus de la vacuna, virus del dengue, virus de la fiebre amarilla. Por protozoos Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii bacteriana Brucella, Corynebacterium diphtheriae, Salmonella, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria meningitidis, Meningococo, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus, Mycobacterium, Neisseria gonorrhoeae, Gonococo, Vibrio cholerae por espiroquetas Treponema pallidum, Borrelia, Leptospira por hongos Aspergillus, Cándida, Cryptococcus, Actinomyces, Blastomices, Histoplasma, Coccidioides por Rickettsias Coxiella burnet-metii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia tsutsugamusi por parásitos Trichinella spiralis, Echinococcus granulosus, Taenia solium. Trastornos mediados por la inmunidad. Aloantígenos. Rechazo del trasplante cardíaco. Autoantígenos. Síndrome de Churg-Strauss, enfermedad celíaca, enfermedad de Whipple, miocarditis de células gigantes, enfermedad de Kawasaki, lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, sarcoidosis, esclerodermia, polimiositis, púrpura trombocitopénica. Alérgenos, fármacos. Penicilina, sulfamidas, tetraciclina, metildopa, streptomicina, antidepresivos tricíclicos, diuréticos tiacídicos, dobutamina, indometacina. Causas tóxicas. Fármacos y drogas. Antraciclinas, catecolaminas, anfetaminas, cocaína, ciclofosfamida, 5, fluorouracilo, trastuzumab, interferón, interleucina 2. Agentes físicos. Shock eléctrico, radiación, hiperpirexia. Metales pesados. Cobre, hierro, plomo. Otras. Arsenio, picadura de serpiente, de escorpión, de avispa y de araña, fósforo, monóxido de carbono. Trastornos genéticos. Miocardiopatías hereditarias con patogenia mediada por el sistema inmunitario, miocardiopatía dilatada y del ventrículo derecho. Pronóstico.
La mayoría de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica evolucionan de forma estable y benigna con bajo riesgo de acontecimientos adversos y una supervivencia similar a la de la población normal ajustada en cuanto a edad y sexo, pero muchos presentan síntomas progresivos causados por arritmias auriculares y por el deterioro progresivo de la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. Cada año, aproximadamente el 0,5 al 1% de las personas afectadas mueren repentinamente. La incidencia anual del ictus varía entre el 0,56 y el 0,8%, llega al 1,9% en pacientes mayores de 60 años de edad, y el 23% de los ictus son mortales. La aparición de insuficiencia cardíaca sistólica severa se asocia a mal pronóstico, con una tasa de mortalidad global de hasta el 11% al año. La incidencia de endocarditis infecciosa es de 1,4 por 1000 personas al año, pero alcanza los 3,8 por 1000 personas al año en pacientes con obstrucción. Miocarditis. Definición y epidemiología. Las miocarditis son procesos inflamatorios que afectan al miocardio, pueden deberse a infecciones, a lesión inmunitaria o a toxinas. Es difícil estimar su incidencia y prevalencia, porque la presentación clínica va de las alteraciones asintomáticas del electrocardiograma al colapso hemodinámico y la muerte súbita. Las estimaciones de la prevalencia de la miocarditis en la población van de 1 por 100.000 a 1 por 10.000, mientras que en la autopsia se observa miocarditis en hasta el 12% de las víctimas jóvenes de muerte súbita de origen cardíaco. En todo el mundo, la miocarditis infecciosa más frecuente es la enfermedad de Chagas, causada por Trypanosoma cruzi, un protozoo endémico en zonas rurales de América Central y del Sur. En el mundo occidental, la causa más frecuente de cardiopatía inflamatoria son los virus. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana se asocia a miocarditis linfocítica y es un importante factor de predicción de mal pronóstico. La vacunación contra la viruela produce miopericarditis. Se ha informado de que la incidencia es de 7,8 casos por 100.000 vacunas administradas. Otras miocarditis raras son la miocarditis de células gigantes, la miocarditis que complica los trastornos autoinmunitarios como el lupus eritematoso sistémico y la debida al abuso de la cocaína. Biopatología. Desde el punto de vista histológico, la miocarditis se define por la presencia de lesión de los miocitos, con degeneración o necrosis, y un infiltrado inflamatorio que no se debe a isquemia. Se observan 4 patrones. Miocarditis activa, con degeneración o necrosis de los miocitos y un infiltrado celular o no sin fibrosis. Miocarditis límite, con un infiltrado celular evidente sin indicios de lesión de las células del miocardio. Miocarditis persistente, con miocarditis activa al repetir la biopsia. Y miocarditis en resolución o resuelta, que se caracteriza por la reducción o la ausencia de infiltrado con datos de cicatrización por tejido conectivo al repetir la biopsia. Aunque se utilizan mucho, los criterios de Dallas tienen poca especificidad y sensibilidad, por lo que en algunas series el rendimiento diagnóstico es solo del 10 al 20%. Por eso, junto con la microscopía convencional, se utilizan técnicas de virología más modernas, como la reacción en cadena de la polimerasa anidada o la reacción en cadena de la polimerasa de la transcriptasa inversa de ARN y ADN extraídos de muestras de biopsia endocárdica, así como la tinción inmunohistoquímica de los subtipos de linfocitos infiltrantes, y la expresión anómala de moléculas de adhesión celular en células intersticiales o endoteliales. Miocarditis viral. La mayor parte de los datos de la anatomía patológica de la miocarditis viral proceden de modelos de múridos. Inicialmente se produce una invasión directa del miocardio por virus cardiótropos, que entran en el cardiomiocito por endocitosis mediada por receptores. El genoma del virus, que en el interior de células se traduce para producir las proteínas virales, o que se incorpora al genoma de la célula huésped, puede contribuir a la disfunción del miocito mediante la escisión de la distrofina. En la segunda fase, la activación del sistema inmunitario del huésped, con reclutamiento de linfocitos citolíticos y de macrófagos, aumenta la expresión de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. La activación de los linfocitos TCD4 fomenta la expansión clónica de los linfocitos B, lo que aumenta la lesión de los cardiomiocitos, la inflamación y la producción de anticuerpos circulantes contra el corazón dirigidos contra las proteínas contráctiles, etiles, estructurales y mitocondriales.
Esta respuesta autoinmunitaria puede originar un remodelado ventricular a largo plazo debido a los efectos directos sobre los componentes estructurales del miocardio o a las alteraciones de la matriz extracelular. Manifestaciones clínicas. Algunos pacientes refieren síntomas prodrómicos de viremia, como fiebre, mialgia, síntomas de coriza o gastroenteritis, pero muchas personas con miocarditis no presentan síntomas, y solo se observan anomalías transitorias del electrocardiograma, como alteraciones inespecíficas del segmento STI de la onda T, ondas Q patológicas y voltaje del QRS bajo. Otras presentaciones menos frecuentes son el infarto de miocardio agudo con arterias coronarias normales en la angiografía, el bloqueo auriculoventricular y las arritmias ventriculares. Los pacientes con alteración de la función ventricular izquierda pueden presentar signos y síntomas de shock cardiogénico fulminante con colapso cardiovascular agudo. En algunos casos, la primera señal es la muerte súbita de origen cardíaco. Diagnóstico. El diagnóstico de miocarditis precisa de un alto índice de sospecha, porque puede parecerse a otros trastornos frecuentes. No hay rasgos típicos en la ecocardiografía, aunque puede haber deterioro de la función sistólica ventricular izquierda o derecha, con dilatación ventricular o sin ella, anomalías regionales de la amplidad de la pared, trombo ventricular izquierdo o derecho, alteración diastólica y derrames pericárdicos. La resonancia magnética cardíaca permite detectar la inflamación miocárdica y la lesión de los miocitos, con edema pericelular y celular. Los análisis de sangre habituales, como el hemograma completo y la velocidad de sedimentación, suelen ser inútiles. Los marcadores séricos de lesión miocárdica, como las troponinas TI, pueden estar elevados, aunque la miocarditis ha de confirmarse mediante biopsia, aun en ausencia de elevación de troponinas. La creatina cinasa y su isoforma cardíaca CKMB son menos sensibles y específicas que la troponina. Las concentraciones aumentadas de autoanticuerpos contra las proteínas del miocardio, como la miosina y la proteína translocadora del nucleótido adenina, son biomarcadores de miocarditis autoinmunitaria y se correlacionan con un empeoramiento progresivo de la función ventricular. Figura 64. Hombre de 17 años con miopericarditis aguda aparente. La proyección telediastólica de 4 cámaras, A, muestra un ventrículo izquierdo levemente dilatado. Hay realce tardío con gadolinio parcheado en las paredes inferior y lateral, B, D, flechas. En la imagen en T1, C, se aprecia edema con realce tardío extenso. El diagnóstico diferencial de este cuadro incluye también las miocarditis arcoide y de células gigantes. Resonancia magnética. La resonancia magnética realzada con gadolinio puede revelar evidencias de miocarditis, aunque el cateterismo cardíaco con biopsia endomiocárdica del ventrículo derecho sigue siendo la prueba diagnóstica de referencia para la miocarditis. En Estados Unidos, se reserva para pacientes con insuficiencia cardíaca resistente al tratamiento convencional, con datos sugerentes de enfermedad sistémica, por ejemplo, conectivopatías, amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis, o sospecha de miocarditis de células gigantes al presentar un primer episodio de insuficiencia cardíaca asociada a taquiarritmias o a trastornos de la conducción. En comparación, una declaración de consenso europea recomienda la biopsia endomiocárdica para obtener un diagnóstico etiológico u orientar las posibles nuevas opciones terapéuticas en pacientes con sospecha clínica de miocarditis, aun en ausencia de datos definitivos que avalen esta recomendación. Causas específicas. Las miocarditis virales se pueden sospechar si existe un cuadro clínico reciente de enfermedad con fiebre, a menudo con mialgias prominentes, seguidas por dolor torácico de tipo anginoso, disnea o arritmias. La elevación de las concentraciones de troponina apoya el diagnóstico, y el aumento del título de anticuerpos, frente a virus de Coxsackie, virus hecho, adenovirus o virus de la gripe, confirma que la infección es reciente. La correlación con la miocarditis demostrada mediante biopsia es mayor en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y en la enfermedad de Lyme. Se observa miocardiopatía clínica en el 10 al 40% de los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, por el propio virus de la inmunodeficiencia humana o por una infección simultánea por citomegalovirus.
La miocarditis de células gigantes, que representa el 10 al 20% de los casos de miocarditis que dan positivo en la biopsia, debuta con dolor torácico de inicio rápido, fiebre y compromiso hemodinámico, a menudo con taquicardia ventricular o bloqueo auriculoventricular. Cuando las taquiarritmias ventriculares o la insuficiencia cardíaca progresiva son componentes destacados de una miocarditis sospechada clínicamente, en especial en personas jóvenes, se recomienda realizar una biopsia endocárdica para determinar la eventual presencia de miocarditis de células gigantes. Otras causas. La miocarditis por toxoplasma, que se debe a la rotura intermitente de quistes en el miocardio, puede causar dolor torácico atípico, arritmias, pericarditis e insuficiencia cardíaca sintomática. El diagnóstico se obtiene con los títulos de anticuerpos. La presentación clásica de la tis de Lyme es con anomalías del sistema de conducción debidas a la infección por Borrelia burgdorferi, que se diagnostica por medios serológicos. La miocarditis de origen inmunitario puede asociarse a polimiositis o a lupus eritematoso sistémico, aunque son más frecuentes las pericarditis y las vasculitis de las coronarias. Las reacciones de hipersensibilidad, especialmente a los fármacos, pueden causar miocarditis que a menudo se asocia a eosinofilia periférica y que se puede confirmar por biopsia endomiocárdica. Tratamiento. El tratamiento de primera línea de la miocarditis es de soporte, con reducción de la poscarga y diuréticos. Los pacientes con miocarditis aguda fulminante pueden precisar soporte inotrópico, dispositivos de asistencia mecánica u oxigenación extracorpórea con membrana. Una vez estabilizados, los pacientes que presenten síntomas y signos de insuficiencia cardíaca deben recibir inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, diuréticos, beta bloqueantes y anticoagulantes, de conformidad con las directrices habituales. Los pacientes con insuficiencia cardíaca que no responde al tratamiento y empeora pueden precisar un trasplante cardíaco. No está claro el papel de la inmunosupresión. En un ensayo aleatorizado y controlado con placebo en el que participaron 111 adultos con miocarditis demostrada por biopsia, no hubo diferencia en cuanto a la mortalidad ni a la mejora de la función del ventrículo izquierdo en pacientes tratados con prednisolona más ciclosporina o azatioprina. Por otro lado, en un ensayo aleatorizado de pacientes con expresión del complejo principal de histocompatibilidad en muestras de biopsia de endomiocardio que fueron aleatorizados al tratamiento con prednisolona, 1 mg por kilogramos por día, con reducción gradual de la dosis hasta una dosis de mantenimiento de 0,2 mg por kilogramos por día durante 90 días en total, y azatioprina, 1 mg por kilogramos por día durante 100 días en total, en comparación con placebo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo mejoró en el grupo inmunodeprimido, pero no hubo diferencias en cuanto a la mortalidad ni en cuanto a las tasas de trasplante ni de rehospitalización durante 2 años de seguimiento. La inmunodepresión se ha reservado para pacientes con miocarditis de células gigantes, aunque recomendaciones recientes la hacen extensiva a otras formas de miocarditis inmunomediadas, negativas para infección y contrastadas mediante biopsia, como la miocarditis eosinofílica, la sarcoidosis cardíaca y la miocarditis linfítica resistente al tratamiento convencional de la insuficiencia cardíaca. Los regímenes óptimos aún están por determinar y el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas no resulta útil. Pronóstico. Los pacientes con una miocarditis aguda con insuficiencia cardíaca leve o con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica o de infarto suelen mejorar en el plazo de semanas sin secuelas. Una presentación aguda de miocarditis con insuficiencia cardíaca avanzada, fracción de eyección menor del 35 puede resolverse, pero también puede causar disfunción crónica del ventrículo izquierdo, miocardiopatía dilatada, evolucionar a muerte o necesitar un trasplante cardíaco. No obstante, los pacientes que presentan miocarditis fulminante aguda tienen un pronóstico excelente, con tasas de supervivencia superiores al 90%. En conjunto, la miocarditis viral demostrada mediante biopsia se asocia a una mortalidad a largo plazo de casi el 20% a 4,7 años, y la existencia de disfunción biventricular al inicio de la enfermedad es el mejor factor predictivo de mortalidad por cualquier causa. La miocarditis de células gigantes suele ser mortal si el paciente no recibe un trasplante de corazón, aunque puede estabilizarse mediante diagnóstico precoz e introducción temprana de la inmunodepresión.
Miocardiopatía dilatada. Definición y epidemiología. La miocardiopatía dilatada es un trastorno del músculo cardíaco que se define por la dilatación y la alteración de la función sistólica del ventrículo izquierdo o de ambos ventrículos, en ausencia de coronariopatía, valvulopatía o pericardiopatía. Se estima que, en adultos, la prevalencia es de 14 a 36 por 100.000. En niños la miocardiopatía dilatada es la miocardiopatía más frecuente, responsable de hasta el 58% de los casos. En conjunto, hombres y mujeres se ven afectados por igual, excepto por la miocardiopatía dilatada asociada a trastornos neuromusculares o a errores congénitos del metabolismo, que afecta más a los hombres, porque algunos de ellos se heredan ligados al cromosoma X. Biopatología. Algunos trastornos se asocian a miocardiopatía dilatada, como trastornos neuromusculares, alteraciones congénitas del metabolismo y síndromes malformativos. En la mayoría de los pacientes no se encuentran causas identificables, y la enfermedad se denomina miocardiopatía dilatada idiopática. Miocardiopatía dilatada genética. Entre el 20 y el 50% de las personas con miocardiopatía dilatada presentan antecedentes familiares. La herencia autosómica dominante, presente en el 68% de los casos familiares, adopta dos formas principales. Miocardiopatía dilatada aislada, que se manifiesta con un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, y miocardiopatía dilatada, en la que la arritmia asociada, enfermedad del sistema de conducción, taquicardia ventricular o fibrilación, suele ser la manifestación inicial. Estos pacientes también presentan miopatía esquelética asociada. Los genes implicados en la miocardiopatía dilatada aislada son los de las proteínas del citoesqueleto y de los sarcómeros. Las mutaciones truncantes en TN, el gen que codifica la proteína del sarcómero titina, se registran aproximadamente en el 25% de los casos familiares de miocardiopatía dilatada idiopática y en el 18% de los casos esporádicos. Las mutaciones en el gen de la lámina AC, que codifica una proteína de la cubierta nuclear, produce arritmias auriculares y ventriculares, y enfermedad progresiva de la conducción auriculoventricular, que precede a la aparición de la miocardiopatía dilatada. La herencia ligada al cromosoma X es responsable del 2 al 5% de los casos familiares de miocardiopatía dilatada. Los trastornos neuromusculares lo son del 26% de los casos, y el 90% de estos últimos son distrofias musculares de Duchenne, de Becker y de Emery-Dreifuss. La miocardiopatía dilatada ligada al cromosoma X aislada, que también se debe a mutaciones del gen de la distrofina, se caracteriza por la elevación de las isoformas de la creatina cinasa muscular, pero no produce signos ni síntomas de distrofia de la musculatura esquelética. Miocardiopatía dilatada adquirida. Las causas frecuentes de miocardiopatía dilatada adquirida son la miocarditis infecciosa, la quimioterapia, la radioterapia, el alcohol, la cocaína, las carencias nutricionales, la sobrecarga de hierro, los trastornos inflamatorios y autoinmunitarios, las endocrinopatías y el embarazo. La miocardiopatía mediada por taquicardia, taquimiocardiopatía, es infrecuente y suele resolverse cuando se controla la taquicardia. Manifestaciones clínicas. Los síntomas y signos que se asocian a la miocardiopatía dilatada dependen de la edad del paciente y del grado de la disfunción ventricular izquierda. Aunque la primera presentación puede ser una muerte súbita o un episodio tromboembólico, la mayoría de los pacientes presentan síntomas de elevación de la presión venosa pulmonar o bajo gasto cardíaco, que pueden ser agudos, en ocasiones precipitados por una enfermedad o una arritmia intercurrentes, o crónicos. Cada vez se diagnostican más miocardiopatías dilatadas en personas asintomáticas, en el curso de un cribado familiar. Inicialmente, los adultos presentan disminución de la tolerancia al ejercicio y disnea de esfuerzo. A medida que empeora la función del ventrículo izquierdo, los pacientes pueden presentar disnea en reposo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema periférico y ascitis. Puede que predominen síntomas relacionados con isquemia mesentérica, como dolor abdominal después de las comidas, náuseas, vómitos y anorexia, especialmente en niños. Puede haber síntomas de arritmia, palpitaciones, presíncope y síncope, a cualquier edad. En casos avanzados, los signos de bajo gasto cardíaco son taquicardia sinusal, pulsos periféricos débiles e hipotensión.
Puede aumentar la presión venosa yugular y desplazarse el impulso apical. El edema periférico, la hepatomegalia y la ascitis son frecuentes en pacientes con insuficiencia cardíaca. Habitualmente, en la auscultación pulmonar se oyen estertores basales. La auscultación del corazón puede poner de manifiesto un tercer ruido, y, en ocasiones, también un cuarto. En pacientes con insuficiencia mitral funcional puede oírse un soplo pansistólico en el ápex que se irradia a la axila, pero a menudo no se oyen soplos, ni aunque haya insuficiencia mitral, especialmente si el gasto cardíaco es bajo. Diagnóstico. El electrocardiograma puede ser normal, pero lo más habitual es que se observen taquicardia sinusal, cambios inespecíficos del segmento ST y de la onda T, casi siempre en las derivaciones inferiores y laterales, dilatación auricular, y criterios de voltaje indicativos de hipertrofia ventricular. El bloqueo ventricular suscita la posibilidad de que haya mutaciones en el gen de la lámina AC. Son frecuentes las arritmias supraventriculares y ventriculares. La radiografía de tórax suele ser anormal, con un aumento del índice cardiotorácico, superior a 0,5, que refleja la dilatación del ventrículo y la aurícula izquierdos. Los pacientes con edema pulmonar presentan un aumento de la trama vascular pulmonar y derrame pleural. En la ecocardiografía, la presencia de dimensiones telediastólicas ventriculares de más de 2 desviaciones estándar por encima de las medias corregidas en función de la superficie corporal, o por encima del 112% de la dimensión prevista, o de una fracción de acortamiento inferior al 25%, son suficientes para hacer el diagnóstico. Otros datos frecuentes son la insuficiencia mitral y tricuspidea funcional y las anomalías de la función diastólica del ventrículo izquierdo. La resonancia magnética cardíaca puede mostrar zonas de fibrosis miocárdica. Otros estudios. Otros estudios recomendados son el hemograma completo y las pruebas de función renal, tiroidea y hepática. En todos los pacientes con miocardiopatía dilatada deben medirse las concentraciones de creatina cinasa sérica, porque puede aportar pistas importantes con respecto a la etiología. Por ejemplo, la miocardiopatía dilatada vinculada a distrofina D ha diagnosticado hasta en el 8% de los hombres con miocardiopatía dilatada, y debe considerarse en hombres con concentraciones séricas elevadas de creatina cinasa y antecedentes familiares de casos ligados al cromosoma X. Pueden estar elevados otros biomarcadores cardíacos, como las troponinas I y T. Las concentraciones plasmáticas de péptido natriurético de tipo B predicen la supervivencia, las tasas de hospitalización y la inclusión en lista de trasplante cardíaco. La prueba de esfuerzo limitada por síntomas, con medida del intercambio gaseoso, es una técnica útil para evaluar la limitación funcional y la progresión de la enfermedad en pacientes con miocardiopatía dilatada estable. Rara vez se precisa un cateterismo cardíaco, excepto quizá para descartar una enfermedad coronaria grave o para obtener información más precisa sobre posibles valvulopatías. La biopsia endomiocárdica puede ser diagnóstica de miocarditis y de algunos trastornos metabólicos y mitocondriales, pero rara vez se aconseja. Puede ser necesaria una evaluación hemodinámica de las presiones telediastólica, ventricular y de la arteria pulmonar antes del trasplante. Tabla 60.5. Evaluación de laboratorio de las miocardiopatías. Evaluación clínica. Antecedentes y exploración física para identificar los trastornos cardíacos y no cardíacos. Evaluación de la capacidad de realizar actividades cotidianas y deseadas. Evaluación del volumen. Evaluación de laboratorio. Electrocardiografía de tórax. Ecocardiograma bidimensional y Doppler. Bioquímica. Concentración sérica de sodio, potasio, glucosa, creatinina, nitrógeno ureico en sangre, calcio, magnesio, albúmina, proteínas totales, pruebas de función hepática, hierro sérico, ferritina. Análisis de orina, creatina cinasa, tirotropina, hematología, hemoglobina, hematócrito, recuento de leucocitos con fórmula, incluidos los eosinófilos, velocidad de sedimentación globular, evaluación inicial, solo en determinados pacientes, títulos para confirmar la sospecha de infección viral aguda, virus de Coxsackie, virus hecho, virus de la gripe, virus de la inmunodeficiencia humana, virus de Epstein-Barr, enfermedad de Lyme, toxoplasmosis, enfermedad de Chagas, cateterismo con angiografía coronaria en pacientes con angina candidatos a intervencionismo. Estudios serológicos para las enfermedades reumatológicas activas. Biopsia de endomiocardio. Tratamiento.
El tratamiento de apoyo consiste en limitar la ingesta de sodio y de líquidos, evitar el alcohol y otras toxinas, y utilizar los medicamentos convencionales para la insuficiencia cardíaca. Aunque antiguamente se hacía hincapié en el reposo y en evitar el ejercicio, esta recomendación debe hacerse solo a los pacientes TIS o con miocardiopatía relacionada con el parto. Para otros pacientes se aconseja el ejercicio poco intenso a fin de mantener la movilidad y la forma física y psicológica. Los pacientes con fibrilación auricular o con datos ecocardiográficos de trombosis mural en la aurícula o el ventrículo izquierdos deben recibir anticoagulación hasta alcanzar un índice normalizado internacional de 2 a 3. En caso de arritmias ventriculares, el desfibrilador automático implantable es superior a la medicación y algunos pacientes precisan tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada con marcapasos biventricular, medicamentos inotrópicos, dispositivos de ayuda ventricular y trasplante cardíaco. Cribado familiar. Cuando se llega al diagnóstico, y periódicamente después, es preciso obtener la anamnesis, una exploración física, un electrocardiograma de 12 derivaciones y un ecocardiograma de 2 dimensiones de los parientes de primer grado. Todavía no hay normas precisas sobre los intervalos de evaluación. Como evolución de la enfermedad suele ser lenta, parece adecuado hacer evaluaciones cada 5 años aproximadamente, hasta los 50 años de edad. La detección de enfermedad incipiente en un miembro de la familia ofrece una oportunidad de poner en marcha el tratamiento, habitualmente con una enzima convertidora de la angiotensina o con un beta bloqueante, pero no está demostrada la eficacia de este tratamiento. Pronóstico. El pronóstico de la miocardiopatía dilatada idiopática y de causa genética está relacionado con la gravedad de la enfermedad en el momento de la presentación y con la respuesta al tratamiento. La mayoría de los pacientes mejoran con el tratamiento, pero la supervivencia a los 5 años es menor del 50% en los pacientes que presentan enfermedad grave, por ejemplo, fracción de eyección menor del 25%, dimensión telediastólica del ventrículo izquierdo mayor a 65 milímetros y consumo máximo de oxígeno menor de 12 ml por kilogramos por minuto. Causas específicas de miocardiopatía dilatada. Miocardiopatía alcohólica. En Estados Unidos, el consumo elevado de alcohol contribuye a más del 10% de los casos de insuficiencia cardíaca. El alcohol y su metabolito, el acetaldehído, son cardiotoxinas. Al principio la depresión miocárdica es reversible, pero, si se mantiene el consumo de alcohol, puede haber vacuolización de los miocitos, alteraciones mitocondriales y fibrosis miocárdica. Pero incluso en estadios crónicos, la insuficiencia cardíaca representa una suma de disfunción miocárdica reversible e irreversible. Se desconoce la cantidad de alcohol que se necesita para producir una miocardiopatía sintomática en personas susceptibles, pero se ha calculado que es de 6 bebidas, 118 ml de etanol puro, al día durante 5 a 10 años. También basta con emborracharse a menudo, aunque el consumo diario no sea elevado. Puede haber miocardiopatía alcohólica en pacientes que no presenten indicios sociales de tener un problema con el alcohol. La abstinencia logra una mejoría en al menos el 50% de los pacientes con síntomas intensos. En algunos llega a normalizarse la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca por otras causas también deben moderar el consumo de alcohol. Quimioterapia. La toxicidad cardíaca por antraciclinas, doxorubicina, daunorubicina, epirubicina, causa alteraciones histológicas características en la biopsia endomiocárdica, con insuficiencia cardíaca manifiesta en el 5110% de los pacientes que reciben dosis de 450 mg por metros cuadrados de superficie corporal o superiores. En adultos que reciben estos fármacos, el tratamiento combinado con enalapril, comenzando con 1,25 mg o 2,5 mg 2 veces al día, y aumentando a 10 mg 2 veces al día en función de la tolerancia con presión arterial sistólica mayor e igual 90 mm de mercurio, y carvedilol, comenzando con 6,25 mg 2 veces diarias, y aumentando a 25 mg 2 veces al día en ausencia de insuficiencia cardíaca, bradicardia o bloqueo auriculoventricular, puede reducir significativamente el riesgo de dilatación ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca.
Los pacientes que han recibido antraciclinas en el período prepuberal sin cardiotoxicidad aparente pueden presentar insuficiencia cardíaca al principio de la edad adulta. El riesgo es mayor en pacientes con fracción de eyección basal baja, o que reciben radioterapia concomitante o dosis de antraciclinas más elevadas. Clofosfamida y la ifosfamida pueden causar insuficiencia cardíaca aguda grave y arritmias ventriculares malignas. Algunos inhibidores de la tirosina cinasa, por ejemplo, sunitinib, deprimen la función sistólica, especialmente en presencia de enfermedad coronaria, pero responden bien a la retirada del tratamiento y al tratamiento médico convencional. El 5-fluorouracilo puede producir espasmo coronario y depresión de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Hasta el 11% de los pacientes que reciben trastuzumab, un anticuerpo monoclonal recombinante que se une al factor de crecimiento epidérmico humano de tipo 2, presentan miocardiopatía dilatada, reversible tras la del tratamiento y la administración de tratamiento convencional. El riesgo de cardiotoxicidad aumenta si el paciente ha recibido antraciclinas y radioterapia previamente. El interferona puede asociarse a hipotensión y arritmias en hasta el 10% de los pacientes, y la interleucina 2 rara vez se ha asociado a cardiotoxicidad. Enfermedades metabólicas y endocrinas. El exceso de catecolaminas, como ocurre en el feocromocitoma, puede lesionar el corazón por alterar la microcirculación coronaria o por efectos tóxicos directos en los miocitos. La cocaína aumenta las concentraciones sinápticas de las catecolaminas por inhibición de la recaptación en los terminales nerviosos. El resultado puede ser un síndrome coronario agudo o una miocardiopatía crónica. La carencia de tiamina por problemas de nutrición o por alcoholismo puede causar la cardiopatía del beriberi, con vasodilatación y elevación del gasto cardíaco, que posteriormente se reduce. La carencia de calcio resultante del hipoparatiroidismo, de problemas digestivos o por quelación afecta directamente a la contractilidad del miocardio. La hipofosfatemia, que puede verse en el alcoholismo, en la recuperación de la malnutrición y en el exceso de alimentación, también reduce la contractilidad miocárdica. Los pacientes con disminución del magnesio por alteración de la absorción o aumento de la excreción en los riñones también pueden presentar disfunción del ventrículo izquierdo. El hipotiroidismo deprime la contractilidad y la conducción, y puede causar derrames pericárdicos, mientras que el hipertiroidismo incrementa el gasto cardíaco, puede empeorar una insuficiencia cardíaca subyacente y, en casos excepcionales, puede ser la única causa de la insuficiencia cardíaca. La diabetes puede presentarse con miocardiopatía, especialmente con disfunción diastólica, con independencia de la ateroesclerosis coronaria epicárdica, de la que es un factor de riesgo importante. La obesidad puede causar miocardiopatía con aumento de la masa ventricular y depresión de la tractilidad, que mejoran si se pierde peso, o que pueden agravar la insuficiencia cardíaca subyacente debido a otras causas. Miocardiopatía periparto. La miocardiopatía periparto aparece en el último mes del embarazo o en los primeros 5 meses después del parto en ausencia de otra enfermedad cardíaca preexistente. Se calcula que su incidencia es de 1 por cada 3.000 a 15.000 partos, siendo mayor el riesgo en las madres mayores, los embarazos gemelares, la malnutrición, el tratamiento con tocolíticos, la toxemia o la hipertensión. La miocarditis linfocítica, que se encuentra en el 30 al 50% de las biopsias, apunta a un componente inmunitario, quizá una reactividad cruzada entre las proteínas de los miocitos cardíacos y uterinos o una mayor susceptibilidad a la miocarditis viral. Recientemente se ha indicado que un aumento de la actividad oxidativa desencadena la activación de la catepsina D, una enzima lisosómica ubicua, que extiende la prolactina sérica en sus formas antiangiogénica y proapoptósica de 16 kPa. Parece que esta fomenta la inflamación endotelial y altera el metabolismo y la contracción de los miocitos cardíacos. Suele comenzar con ortopnea y disnea de mínimos esfuerzos, sobre todo en las primeras semanas después del parto, cuando el exceso de volumen del embarazo debería normalmente eliminarse. Hay que excluir una cardiopatía preexistente. Los diuréticos facilitan la diuresis después del parto y los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina mejoran los síntomas. En un pequeño ensayo aleatorizado, la bromocriptina oral, 2,5 miligramos 2 veces al día durante 2 semanas y posteriormente una vez al día durante 6 semanas, mejoró significativamente la función ventricular izquierda, y puede reducir las muertes.
El pronóstico es de mejoría hasta recuperar la fracción de eyección normal, o casi, en los siguientes 6 meses en más del 50% de las pacientes. Aproximadamente el 4% precisan trasplante cardíaco, y aproximadamente el 9% fallecen repentinamente o por complicaciones del trasplante. Superposición con la miocardiopatía restrictiva. En ocasiones, las enfermedades causantes de miocardiopatías principalmente restrictivas pueden superponerse formando un cuadro compatible con la miocardiopatía dilatada. Por ejemplo, en la evaluación de un paciente con miocardiopatía hay que tener en cuenta la hemocromatosis y la sarcoidosis, aunque es más frecuente que estos trastornos se incluyan con las enfermedades restrictivas. Es menos frecuente confundir la amiloidosis con la miocardiopatía dilatada que con la hipertrófica, pero debe tenerse en cuenta en pacientes con ventrículo de pared gruesa y función contráctil moderadamente reducida. Miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Definición y epidemiología. La miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho es una enfermedad del músculo cardíaco de causa genética caracterizada por la pérdida de cardiomiocitos con sustitución fibroadiposa del miocardio ventricular derecho. Desde el punto de vista clínico, se caracteriza por arritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca y muerte súbita. La enfermedad afecta a pacientes de ascendencia europea, africana y asiática, con una prevalencia en los adultos que se calcula en 1 por cada 1000 a 5000 personas. Biopatología. La miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho es una enfermedad hereditaria que se transmite de forma autosómica dominante, en general con una penetrancia incompleta, aunque se han descrito formas recesivas con manifestaciones cutáneas. La mayor parte de los casos se deben a mutaciones heterocigotas de genes que codifican componentes de las uniones desmosómicas de los cardiomiocitos. Las más habituales son las de placofilina 2, desmocolina 2, desmoplaquina y desmogleína 2. Las mutaciones homocigotas de la placoglobina y la desmoplaquina son responsables de las formas autosómicas recesivas infrecuentes, por ejemplo, enfermedad de Naxos y síndrome de Carvajal. En familias de Terranova, se ha descrito una mutación de alta penetrancia y mortalidad en la proteína citoplásmica transmembrana 43. Se han vinculado a la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho otros 2 genes no desmosómicos, el receptor de rianodina cardíaca y el factor de transformación del crecimiento B3, pero probablemente no sean importantes en la mayoría de los pacientes. Anatomía patológica. La principal característica anatomopatológica es la pérdida progresiva de miocardio ventricular derecho, sustituido por tejido adiposo y fibroso. Estas alteraciones comienzan en las regiones del tracto de entrada, de salida y apical del ventrículo derecho. Es típica la formación de aneurismas en estas zonas. La afectación progresiva del miocardio puede acabar en una dilatación global del ventrículo derecho. La enfermedad ventricular derecha avanzada suele asociarse a sustitución fibroadiposa del miocardio ventricular izquierdo, con afectación preferente de la pared posterolateral. Las mutaciones de los genes de las proteínas del desmosoma pueden aumentar la susceptibilidad del miocardio a los efectos nocivos del esfuerzo mecánico, que predispone al desprendimiento de los cardiomiocitos, su muerte y, finalmente, su sustitución por tejido fibroadiposa. La fase aguda del daño miocárdico puede ir acompañada de inflamación. La predilección por el ventrículo derecho se ha explicado por su pared delgada y por su mayor distensibilidad. Como las proteínas desmosómicas interactúan con muchas otras proteínas, como los componentes del citoesqueleto celular y los filamentos intermedios, es posible que se produzca disfunción ventricular como resultado de la disminución de la integridad del citoesqueleto y de la alteración de la transmisión de fuerzas. Algunas proteínas desmosómicas, en particular la placoglobina, también son importantes moléculas de transducción de señales que regulan la transcripción de muchos otros genes. Por último, puede que la reducción del número y del tamaño de las uniones comunicantes provoque un defecto del acoplamiento eléctrico, lo que aumentará la propensión a sufrir arritmias sin cambios morfológicos significativos. Manifestaciones clínicas. Se ha convenido en dividir la historia natural de la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho en fases, pero no todos los pacientes tienen que pasar por todas.
En la primera, los pacientes suelen estar asintomáticos, aunque las manifestaciones iniciales pueden ser una parada cardíaca o una muerte súbita reanimada, sobre todo en adolescentes y en adultos jóvenes. La fase de arritmias francas ocurre sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, y en ella los pacientes presentan palpitaciones o síncopes. Las arritmias sostenidas sintomáticas suelen ir acompañadas de anomalías electrocardiograma, morfológicas y funcionales del ventrículo derecho, suficientes para cumplir los criterios diagnósticos de miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Una reducida proporción de pacientes evoluciona a una fase más avanzada, caracterizada por afectación difusa del ventrículo derecho o izquierdo, que requiere tratamiento convencional para la insuficiencia cardíaca. Diagnóstico. La evaluación clínica consta de un interrogatorio sobre los síntomas de arritmia, síncope, presíncope, palpitaciones mantenidas, los antecedentes familiares de síntomas cardíacos y muerte súbita prematuros, registros electrocardiograma de 12 derivaciones, de 24 horas y de esfuerzo máximo, y un ecocardiograma bidimensional con imágenes específicas del ventrículo derecho. Para obtener una mejor definición endocárdica del miocardio del ventrículo derecho y del ápex del ventrículo izquierdo puede ser necesaria una ecocardiografía con contraste. La resonancia magnética proporciona una medida exacta de los volúmenes ventriculares, como una caracterización no invasiva del tejido fibroso y la grasa, que determina el diagnóstico y aporta información pronóstica. Son características las arritmias ventriculares con morfología de bloqueo de rama izquierda, compatibles con un origen ventricular derecho. Sin embargo, el electrocardiograma y las manifestaciones arrítmicas son específicas de la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho y se superponen a muchas otras enfermedades, por lo que para hacer el diagnóstico se recomienda seguir los criterios establecidos. Como estos criterios son muy específicos pero carecen de sensibilidad para detectar la enfermedad inicial, para el diagnóstico en los parientes de primer grado de los casos conocidos se aconseja utilizar criterios más sensibles. El diagnóstico de miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho en un probando obliga a realizar un estudio genético de mutaciones en la familia con objeto de identificar a los que están en situación de riesgo y necesitan estudios periódicos, así como a los que no necesitan un tipo de seguimiento. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial abarca a otras miocardiopatías hereditarias, a las arritmias hereditarias, síndrome del QT largo, síndrome de Brugada y taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, y a las causas de dilatación del ventrículo derecho, como los cortocircuitos intra o extracardíacos. El diagnóstico diferencial con la conocida como taquicardia benigna del tracto de salida del ventrículo derecho puede ser difícil, aunque es típico que el electrocardiograma de 12 derivaciones y los estudios de imagen del ventrículo derecho sean normales, además de que no es una enfermedad familiar. Algunos pacientes con mutaciones de genes de las proteínas desmosómicas muestran afectación del ventrículo izquierdo al principio de la enfermedad, y una minoría tiene un fenotipo de miocardiopatía dilatada ventricular izquierda predominante. Tratamiento. El tratamiento farmacológico es el tratamiento de primera línea para pacientes con arritmias ventriculares bien toleradas y sin riesgo vital, como las extrasístoles ventriculares frecuentes. El tratamiento de los pacientes con arritmias ventriculares sintomáticas se hace con un desfibrilador automático implantable, complementado con sotalol, 160 a 240 mg por día, o incluso amiodarona, dosis de mantenimiento de 200 mg por día. La ablación con catéter está indicada en pacientes con arritmias ventriculares incesantes y resistentes a los fármacos, o con recurrencias frecuentes de taquicardia ventricular tras la implantación de un desfibrilador automático implantable, aunque la recurrencia es frecuente. El análisis retrospectivo de series clínicas y anatomopatológicas ha permitido identificar algunos posibles factores de predicción de resultados adversos en los probandos, como el inicio de los síntomas a edad temprana, la práctica de deportes de competición, la dilatación severa del ventrículo derecho, la afectación del ventrículo izquierdo, el síncope, los episodios de arritmias ventriculares complejas o de taquicardia ventricular, y el aumento de la dispersión del QRS en el electrocardiograma de 12 derivaciones.
Se recomienda la implantación de un desfibrilador automático implantable para la prevención de la muerte súbita de origen cardíaco en pacientes con demostración de taquicardias ventriculares sostenidas o de fibrilación ventricular, y una previsión razonable de supervivencia con buena clase funcional de más de un año. La implantación de un desfibrilador automático implantable también puede ser adecuada en pacientes con enfermedad extensa, incluidos los que presentan afectación del ventrículo izquierdo, o síncope no diagnosticado, cuando no se puede descartar una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular como causa. En pacientes con miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho que ha progresado a insuficiencia cardíaca grave o a disfunción tólica biventricular, está indicado el tratamiento habitual de la insuficiencia cardíaca con diuréticos, enzima convertidora de la angiotensina y betabloqueantes. Hay que considerar la posibilidad de la anticoagulación si el paciente presenta fibrilación auricular, dilatación ventricular notable o aneurismas ventriculares. En pacientes con insuficiencia cardíaca resistente, puede considerarse el trasplante cardíaco. Figura 65. Hombre de 21 años con miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Imágenes telediastólica, imagen A, y telesistólica, imagen B, de una proyección de 4 cámaras, con ventrículo derecho dilatado y afectado por una anomalía de la motilidad basal de la pared, flecha, confirmada en proyecciones del eje menor telediastólica, imagen C, y telesistólica, imagen D. Este paciente no presentaba cicatriz en el ventrículo izquierdo y mantenía una función sistólica bien preservada. La imagen de cicatriz en el ventrículo derecho delgado, con grasa adyacente y pequeño derrame, era equívoca. Pronóstico. La mayor parte de los datos sobre el pronóstico de la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho proceden de poblaciones pequeñas y con riesgo elevado. Hacia los 40 años de edad, la supervivencia libre de acontecimientos es del 50 al 60% en pacientes con enfermedad en axos y en algunas más dominantes autosómicas. Aproximadamente el 75% de los pacientes con síncope o con arritmias ventriculares sostenidas que reciben un desfibrilador automático implantable no precisan un tratamiento de descarga adecuada en los 48 meses siguientes a la implantación, y el 96% de los pacientes siguen vivos. Los factores de riesgo de muerte súbita de origen cardíaco son la enfermedad severa del ventrículo derecho, la afectación del ventrículo izquierdo y los antecedentes de síncope no explicado. Miocardiopatía restrictiva. Definición y epidemiología. Se desconocen la incidencia y la prevalencia de la miocardiopatía restrictiva en adultos. Las miocardiopatías restrictivas se caracterizan por rigidez, alteración del llenado, aumento de las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo y disminución del volumen diastólico del ventrículo izquierdo o del derecho, a pesar de que la función sistólica y el grosor de la pared son normales o casi normales. Las formas primarias son poco frecuentes, y las secundarias, en las que el corazón se ve afectado dentro del marco de un trastorno multisistémico, suelen manifestarse en un estadio avanzado de una enfermedad infiltrativa, por ejemplo, amiloidosis o sarcoidosis, o de una enfermedad de depósito, por ejemplo, hemocromatosis. La miocardiopatía restrictiva idiopática afecta a hombres y a mujeres, y puede manifestarse en niños y adultos jóvenes. Biopatología. Aproximadamente el 30% de los pacientes con miocardiopatía restrictiva idiopática presentan enfermedad familiar y la mayoría de estos pacientes portan mutaciones en los genes de las proteínas sarcoméricas cardíacas, particularmente en la cadena pesada de troponina y beta-miosina. Las mutaciones del gen que codifica la desmina, un filamento intermedio, causan miocardiopatía restrictiva asociada a miopatía esquelética y a alteraciones del sistema de conducción cardíaca. Los datos macroscópicos de la miocardiopatía restrictiva son la dilatación biauricular y las cavidades ventriculares pequeñas. En muchos corazones hay trombos en las orejuelas y fibrosis endocárdica en placas. Los datos histológicos de la miocardiopatía restrictiva idiopática suelen ser inespecíficos, fibrosis intersticial en placas, pero no es rara la desorganización de los miocitos en pacientes con miocardiopatía restrictiva pura. La amiloidosis, la hemocromatosis y la sarcoidosis son algunas de las enfermedades sistémicas que causan miocardiopatía restrictiva.
Tabla 66. Criterios revisados del grupo de trabajo de la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho en probandos. Criterios mayores y menores. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los pacientes presentan síntomas y signos de insuficiencia cardíaca y arritmias. Los síntomas habituales son disnea de esfuerzo, infecciones recurrentes del tracto respiratorio, cansancio general y astenia. Los síntomas pueden evolucionar rápidamente a disnea de reposo, atopnea, disnea paroxística nocturna y molestias abdominales por congestión hepática. Muchos pacientes presentan dolor torácico y palpitaciones. El síncope es el síntoma de presentación en el 10% de los niños. En ocasiones excepcionales, la muerte súbita es la manifestación inicial de la enfermedad. Habitualmente, la exploración física pone de manifiesto un aumento de la presión venosa yugular, con un descenso y prominente que no se altera con la inspiración, signo de Kussmaul. En la auscultación cardíaca, el componente pulmonar del segundo sonido cardíaco puede ser prominente si la resistencia vascular pulmonar está elevada. Un tercer ruido, y a tercer ruido, y a veces un cuarto, suelen producir un ritmo de galope. Son frecuentes el edema periférico, la ascitis y la hepatomegalia. Diagnóstico. Las alteraciones del electrocardiograma más frecuentes son la P mitral y la P pulmonar, las anomalías inespecíficas del segmento ST y de la onda T, la depresión del segmento ST y la inversión de la onda T, habitualmente en las derivaciones inferolaterales. Puede haber criterios de voltaje de hipertrofia ventricular izquierda y derecha, aunque los pacientes con amiloidosis presentan complejos QRS de bajo voltaje. Las anomalías de la conducción pueden consistir en retraso de la conducción intraventricular y ondas Q patológicas. En las pruebas de imagen ambas aurículas aparecen notablemente dilatadas, lo que puede hacer parecer pequeños los vínculos en pacientes con función sistólica global normal y ventrículo izquierdo no hipertrofiado ni dilatado. Habitualmente, las velocidades del Doppler pulsado muestran un aumento de la velocidad del llenado protodiastólica, aumento de la relación entre el llenado protodiastólico y el llenado auricular, acortamiento del tiempo de desaceleración de la onda y acortamiento del tiempo de relajación isovolumétrica. En el Doppler pulsado de las venas pulmonares y hepáticas se observa que la velocidad es mayor en diástole que en sístole, que aumentan las velocidades auriculares retrógradas y que la duración de la onda auricular retrógrada es mayor que la del llenado auricular mitral. La imagen del Doppler tisular suele presentar reducción de las velocidades anulares diastólicas y un aumento del cociente entre la velocidad anular por Doppler tisular al principio de la diástole y la velocidad del llenado mitral al principio de la diástole, rehijo del aumento de las presiones telediastólicas en el ventrículo izquierdo. Tabla 67. Miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Criterios para el diagnóstico de parientes de primer grado que cumplen los criterios como probandos. Miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho en un pariente de primer grado más uno de los siguientes. Electrocardiograma. Inversión de la onda T en las derivaciones precordiales derechas, V2 y V3. Electrocardiograma con señal promediada. Potenciales tardíos en el electrocardiograma de señal promediada. Arritmia. Taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma, monitorización Holter, o durante la prueba de esfuerzo. Mayor de 200 extrasístoles en 24 horas. Anomalía estructural o funcional del ventrículo derecho. Leve dilatación ventricular global del ventrículo derecho o reducción de la fracción de eyección con ventrículo izquierdo normal. Leve dilatación segmentaria del ventrículo derecho. Hipocinesia regional del ventrículo derecho. Tabla 68. Causas de las miocardiopatías restrictivas. Trastornos infiltrantes. Amiloidosis y sarcoidosis. Trastornos por depósito. Hemocromatosis, enfermedad de Fabry y enfermedades por depósito del glucógeno. Trastornos fibróticos. Radiación, erodermia y fármacos, por ejemplo, doxorubicina, serotonina, ergotamina. Trastornos metabólicos. Carencia de carnitina y defectos en el metabolismo de los ácidos grasos. Trastornos endomiocárdicos. Fibrosis endomiocárdica y síndrome hipereosinofílico, endocarditis de Loeffler. Causas varias. El síndrome carcinoide. Figura 66. Miocardiopatía restrictiva idiopática.
Registros electrocardiográficos del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo en un paciente con miocardiopatía restrictiva idiopática. En los dos ventrículos se observa un patrón de bajada y meseta, con elevación de las presiones de llenado diastólico. La meseta se observa con presiones diferentes, de unos 16 milímetros de mercurio en el ventrículo derecho y de 20 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo. El diagnóstico de miocardiopatía restrictiva se confirmó en la toracotomía. Patrón hemodinámico. El patrón hemodinámico característico en el cateterismo cardíaco es una profunda y rápida disminución de la presión ventricular al iniciarse la diástole, con un rápido aumento hasta estabilizarse en la fase inicial de la diástole, valle y meseta o signo de la raíz cuadrada. Las presiones telediastólicas del venículo izquierdo, de la aurícula izquierda y de enclavamiento capilar pulmonar se encuentran muy elevadas, al menos 5 milímetros de mercurio o más que las presiones en la aurícula derecha y telediastólica del ventrículo derecho. La sobrecarga de volumen y el ejercicio acentúan la diferencia entre las presiones de los lados izquierdo y derecho. Mediante el estudio diagnóstico se pretende descartar posibles trastornos potencialmente reversibles. En estos casos, las manifestaciones cardíacas pueden dar pistas, pero el diagnóstico definitivo depende de la demostración de datos específicos de la enfermedad, como la proteína amiloide en la amiloidosis, los granulomas no caseificantes en la sarcoidosis, los estudios de hierro anómalos en la hemocromatosis o la reducción de las concentraciones de agalactosidasa en la enfermedad de Fabry. Rara vez se precisa una biopsia endomiocárdica para hacer estos diagnósticos. Tratamiento. Los diuréticos con el principal tratamiento para los síntomas de insuficiencia cardíaca, pero deben administrarse con precaución para no reducir las presiones de llenado del ventrículo izquierdo hasta el punto de producir hipotensión. Los fármacos que suelen recomendarse son los enzima convertidora de la angiotensina y los beta-bloqueantes, a pesar de que los datos sobre su efectividad son escasos. En pacientes con miocardiopatías restrictivas secundarias, suele ser adecuado el tratamiento específico de la enfermedad sistémica subyacente. Hay que consultar cuanto antes sobre la posibilidad de trasplante, porque puede aparecer hipertensión pulmonar que precise un trasplante de corazón y pulmones. Pronóstico. En adultos con miocardiopatía restrictiva la evolución clínica suele ser lenta y prolongada. La supervivencia desde el momento del diagnóstico suele ser de 10 años o más, salvo en el caso de la amiloidosis, que progresa de forma mucho más rápida. Los síntomas de insuficiencia cardíaca suelen ser progresivos y responden mal al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Síndromes clínicos específicos. Sarcoidosis. Es difícil determinar la frecuencia de la afectación miocárdica en pacientes con sarcoidosis, porque a menudo es subclínica y parcheada. En las autopsias se observa que el corazón está afectado en al menos el 25% de los pacientes, pero se observa afectación cardíaca clínica en menos del 10%. Las manifestaciones clínicas de la sarcoidosis son insuficiencia cardíaca, anomalías de la conducción, arritmias auriculares y ventriculares, derrame pericárdico, disfunción valvular y, en casos excepcionales, muerte súbita de origen cardíaco. Puede haber insuficiencia cardíaca derecha secundaria a hipertensión pulmonar en pacientes con neumopatía fibrótica masiva. La infiltración del miocardio por los granulomas arcoideos produce miocardiopatía restrictiva o dilatada. La localización más habitual es la pared lateral del ventrículo izquierdo. La afectación de los músculos papilares es responsable de la valvulopatía frecuente, la insuficiencia mitral. La formación de granulomas en la base del tabique interventricular puede causar anomalías de la conducción. También son frecuentes las arritmias ventriculares. La biopsia de focos extracardíacos suele ser adecuada para el diagnóstico, pero la gammagrafía con galio, la resonancia magnética en T2 y la tomografía por emisión de positrones tomografía computarizada a menudo revelan inflamación cardíaca. Pueden observarse granulomas en una biopsia endomiocárdica, pero debido a la distribución focal de las lesiones, puede que no sea diagnóstica. El tratamiento con corticoides puede mejorar las arritmias, pero la insuficiencia cardíaca puede empeorar a pesar de dicho tratamiento. Suele estar indicado un desfibrilador automático implantable para las arritmias ventriculares. Amiloidosis.
Epidemiología y biopatología. La amiloidosis puede dar lugar al depósito de proteína amiloide en las aurículas, en los ventrículos, en los vasos coronarios, en el sistema de conducción y en las válvulas. El grado de afectación cardíaca varía de unos subtipos a otros. Los trastornos hematológicos que sean a exceso de producción de inmunoglobulinas de cadenas ligeras son la causa más habitual de amiloidosis cardíaca. La afectación cardíaca en las formas familiares causadas por acumulación de proteínas mutantes, transtiretina o apolipoproteína A, es variable. La amiloidosis secundaria debida al depósito de proteína amiloide asérica en las enfermedades inflamatorias crónicas rara vez afecta al corazón. En la amiloidosis sistémica senil, la miocardiopatía se debe al depósito de transtiretina nativa. Esta enfermedad afecta casi siempre a personas mayores, mayor de 70 años, y tiene una evolución clínica considerablemente más lenta que la de otros tipos de amiloidosis. Diagnóstico. En la mayor parte de las amiloidosis cardíacas es característico observar en el electrocardiograma una disminución del voltaje, a pesar del aumento del grosor de la pared en la ecocardiografía. Los hallazgos característicos de la amiloidosis cardíaca avanzada en la ecocardiografía de 2 dimensiones son hipertrofia ventricular, engrosamiento de las válvulas y del tabique interauricular, dilatación auricular y un pequeño derrame pericárdico. El miocardio presenta una textura granular muy refringente, que como mejor se ve es mediante análisis digital de la imagen. Si la enfermedad está avanzada, el ecodoppler muestra un patrón de llenado del ventrículo izquierdo restrictivo. La resonancia magnética cardíaca puede mostrar realce tardío con gadolinio en el subendocardio, con cinética anómala de dicho contraste. Las pruebas de medicina nuclear con el componente P de la amiloide sérico marcado con 123 y son muy específicas. En la amiloidosis relacionada con transtiretina hereditaria, las anomalías suelen detectarse mediante gammagrafía con 99 mTc de antes de la aparición de cambios ecocardiográficos. Para lograr un diagnóstico definitivo de amiloidosis se precisa una biopsia de tejido, que se puede obtener de otros puntos. Por ejemplo, la aspiración con aguja fina de la grasa abdominal permite observar depósitos de amiloide en más del 70% de los pacientes con amiloidosis cadenas ligeras. Pero si no se encuentran, la biopsia endomiocárdica es muy sensible. Tratamiento y pronóstico. Siempre que sea posible deben utilizarse tratamientos específicos que impidan la producción de la proteína precursora y la formación de fibrillas. Los diuréticos, a menudo en dosis elevadas, por ejemplo, furosemida 40 al 80 mg al día, son la piedra angular del tratamiento paliativo de la insuficiencia cardíaca. Los enzima convertidora de la angiotensina o los inhibidores de la angiotensina 2 deben utilizarse con mucha precaución porque a menudo se toleran mal y su eficacia en la amiloidosis cardíaca no está demostrada. Los inhibidores de la aldosterona pueden ser útiles en casos avanzados. Los pacientes pueden ser hipersensibles a la digoxina, al verse favorecida la unión del fármaco a las fibrillas de amiloide. Los pacientes con fibrilación auricular en la amiloidosis cadena ligera deben recibir anticoagulación con warfarina, porque la tasa de tromboembolia es muy elevada. Persiste la controversia sobre el trasplante cardíaco, aunque sea empleado en combinación con quimioterapia en dosis elevadas y trasplante de células madre en pacientes con amiloidosis cadena ligera. Los enfermos de amiloidosis con insuficiencia cardíaca presentan una mediana de supervivencia de menos de 1 año, y una tasa de supervivencia a los 5 años de menos del 5%. La mayor parte de las muertes son repentinas. La evolución es más lenta en los pacientes con amiloidosis familiar que en los que presentan gamapatía monoclonal. Figura 60.7. Amiloidosis. Imagen ecocardiográfica apical de 4 cámaras que muestra la hipertrofia biventricular en un paciente con amiloidosis confirmada con biopsia. Hemocromatosis hereditaria. La hemocromatosis hereditaria es un trastorno autosómico recesivo causado por un excesivo depósito de hierro en varios órganos, como el hígado, el bazo, el páncreas, las glándulas endocrinas y el corazón. En pacientes de raza blanca su prevalencia es de entre 1 por 200 y 1 por 500, con una prevalencia aún mayor en los irlandeses. La forma más habitual se debe a las mutaciones del gen HF. 2 mutaciones sin sentido son responsables de la mayor parte de los casos, C282 y H63D.
La mayoría de los pacientes con la enfermedad clásica tienen entre 40 y 60 años de edad y presenta hiperpigmentación, diabetes mellitus y hepatomegalia. Hasta el 35% de los pacientes con hemocromatosis presenta insuficiencia cardíaca, y el 36% presenta arritmias. Al principio de la enfermedad domina un patrón de fisiología restrictiva, seguido de dilatación ventricular. El diagnóstico suele hacerse a partir del cuadro clínico, y de la elevación de la concentración sérica de hierro y de la saturación de la transferrina. El análisis genético es útil, y el diagnóstico se puede confirmar con una biopsia endomiocárdica. La ebotomía y la quelación del hierro con deferoxamina pueden mejorar la función cardíaca antes de que la lesión celular se haga irreversible. Se suele recomendar el tratamiento habitual de la insuficiencia cardíaca. La muerte en la hemocromatosis es más frecuente por cirrosis y carcinoma hepático que por la enfermedad cardíaca. Miocardiopatías sin clasificar. Ausencia de compactación del ventrículo izquierdo. En algunas cardiopatías congénitas, como la comunicación interauricular e interventricular y la coartación aórtica, y en el síndrome de Barth, una rara enfermedad multisistémica ligada al cromosoma X, puede producirse una falta de compactación de la capa trabecular o espongiforme del miocardio. Los recientes avances en las técnicas de imagen también han permitido reconocer esta alteración en pacientes con miocardiopatía hipertrófica y dilatada. Se ignora cuál es la prevalencia de áreas localizadas de falta de compactación, pero la ausencia de compactación aislada del ventrículo izquierdo clínicamente significativa y no acompañada de otras anomalías cardíacas es rara. La mejor forma de delimitar las áreas de miocardio no compacto del miocardio normal es mediante la demostración de flujo intramiocárdico con ecocardiografía Doppler o con ecocardiografía con contraste o con resonancia magnética cardíaca. SIACA. Si la afectación es amplia, puede alterarse la función sistólica y existe riesgo de que se produzcan arritmias ventriculares y embolías sistémicas. Cuando es necesario, el tratamiento es el de la insuficiencia cardíaca, las arritmias o el riesgo de embolia. No se conocen con exactitud la evolución natural ni el pronóstico del cuadro. Miocardiopatía de Takotsubo. La miocardiopatía de Takotsubo es un síndrome consistente en disfunción transitoria del ápex del ventrículo izquierdo que simula un infarto de miocardio. Se han propuesto mecanismos como el espasmo coronario, la miocarditis, el síndrome hiperadrenérgico y la obstrucción dinámica de la porción media de la cavidad. El síndrome clínico clásico consiste en dolor torácico, elevación del segmento ST y de los biomarcadores cardíacos, coincidiendo con una situación de estrés físico o emocional. La arteriografía coronaria muestra que los vasos epicárdicos son normales. El tratamiento conservador con rehidratación y eliminación de los factores de estrés suele lograr una rápida resolución de los síntomas, de las alteraciones electrocardiograma y de las anomalías de la motilidad parietal, que desaparecen en cuestión de horas. En los alrededor de 12.000 pacientes que desarrollan miocardiopatía de Takotsubo anualmente en Estados Unidos, la mortalidad intrahospitalaria es del 4,2%, mayoritariamente en personas con otra enfermedad crítica subyacente.